Hola, somos Nancy Gómez y Rosalba Ávila y vamos a platicar sobre el Concilio de Trento. ¿De dónde surgió la idea? El Concilio de Trento surgió para reformar a la Iglesia que había estado presente continuamente en los últimos siglos de la Edad Media. El concilio señaló un cambio en la historia del mundo cristiano, pues muestra el dogma católico no solo en su esplendor de verdad revelada, sino con su valor de vida sobrenatural. Comenzó en 1547, siendo el Papa Pablo III, y terminó en el año 1563. El Concilio de Trento fue el más largo de todos, duró 18 años. Fue suspendido en varias ocasiones y se reanudó hasta su conclusión en 1563. La causa principal fue la Revolución Protestante de Martín Lutero, que socavó profundamente los cimientos de la fe cristiana. El concilio es una revisión general de toda la doctrina, ya fuera sobre la Biblia, sobre cada uno de los sacramentos, como la legítima autoridad que le asiste a la Iglesia y la misión que debe de cumplir en el mundo. Debería proponerse dos fines. Por un lado, dialogar con los cristianos separados, los que conocemos bajo el nombre de protestantes, en sus diferentes grupos. Para recuperar la unidad de la fe, para este diálogo, habría que establecer con claridad cuál era la doctrina católica y lo que debería ser considerado como herético. Por otro, el concilio debería promover la deseada reforma en la Iglesia para vivir más a fondo las enseñanzas de Cristo. La primera etapa tuvo lugar durante el pontificado de Pablo III. Los primeros decretos aprobados trataron sobre las fuentes de la fe católica y sobre los textos de la Sagrada Escritura, su administración y su uso. Es decir, fueron tratados de temas doctrinales y temas disciplinares o de reforma, con indicaciones precisas sobre cómo proceder en la edición de los libros sagrados. Dentro de la primera etapa, en junio del mismo año 1546, era aprobado el decreto sobre el pecado original y un decreto de reforma con dos partes, sobre la enseñanza de la Sagrada Escritura y la teología, y sobre la predicación. La segunda etapa del concilio llevó a la aprobación de un buen número de documentos. De carácter dogmático, fueron aprobados los decretos sobre la Eucaristía, el sacrificio de la misa, la penitencia, la unción de los enfermos y el sacramento del orden. En esta etapa fueron aprobados decretos dogmáticos sobre los siguientes temas: la comunión bajo una sola especie, el santo sacrificio de la misa, el sacramento del orden, dedicado especialmente al episcopado, el sacramento del matrimonio, el purgatorio, la invocación y veneración de las reliquias y de los santos, así como de sus imágenes, las indulgencias. En el campo disciplinar fueron tratados estos argumentos: la disciplina del clero, la formación de los sacerdotes, el modo correcto de celebrar la misa, los testamentos y la administración de las causas pías, las normas para elegir obispos y cardinales, la obligación de celebrar sínodos provinciales cada 3 años, la visita pastoral, la predicación, la instrucción de la juventud, la reforma monástica, la mortificación, la guarda de los ayunos, la observancia de los días de fiestas indicados por la Iglesia. La Iglesia, como madre y maestra de la fe, tuvo que aclarar conceptos dudosos, afianzar verdades, promulgar nuevas leyes y anunciar sanciones disciplinarias a los infractores. Podemos así concluir, como habían indicado importantes estudiosos de la historia de la Iglesia, que sería un abuso usar la palabra reforma para referirse a los protestantes y la palabra contrarreforma para aludir a los católicos. Como acabamos de ver, los papas no convocaron el Concilio de Trento simplemente para actuar contra los movimientos heréticos surgidos en el siglo XVI, sino sobre todo para actuar a favor de una profunda renovación en la misma Iglesia en todos los niveles: la doctrina, los sacramentos y la liturgia, la curia romana, los obispos, los sacerdotes, las órdenes y congregaciones religiosas, así como los fieles laicos. Entonces, lo más correcto sería hablar de dos reformas, una protestante y una católica. Trento, en ese sentido, fue una gracia extraordinaria para la Iglesia católica, un evento que alentó, organizó
y relanzó el deseo de renovación cristiana que el Espíritu Santo había suscitado en muchos corazones de fieles hijos de la Iglesia, de auténticos seguidores de Jesucristo.